sino que también puede ser que nos estemos conectando a esta clase porque tenemos algún familiar, alguna amistad y nosotros nos gustaría, ¿no?, poder hacer algo al respecto, sumar ahí nuestro granito de arena y por qué no hacerlo, pues, a través, ¿no?, de estas capacitaciones, ¿no? Es una manera de poder también, pues, sumar a la experiencia. Entonces, ¿qué tal, chicos? Como por ahí comentaba nuestro coordinador, muchas gracias por presentarme. Mi nombre es Jenny Cialer, soy licenciada así de la carrera de psicología, tengo una especialidad en el área clínica, egresada de la UPC. Sé también que por aquí pueden haber chicos no solamente de Perú, sino también de otros países. En la clase pasada que dicté, teníamos chicos de Ecuador, de Colombia, Venezuela. ¡Wow! Genial. ¿Por qué? Porque eso también nos permite a nosotros poder tener una gran variedad de opiniones que suman también a la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque el aprendizaje no solamente es de mi parte hacia ustedes, sino también yo sigo aprendiendo de ustedes. Así que ustedes también me van a responder a ese aprendizaje y yo sigo sumando a mi repertorio. Así que coméntenme, chicos, ¿cómo van? ¿Cómo va? ¿Cuál es la carrera que ustedes estudian? ¿Cuántos años tienen? Si por ahí te animas, Jenny, ¿no? Eso es algo muy personal. Ok, no te preocupes, no lo menciones. Pero sí, comenten un poquito sobre ustedes para poderlos conocer. A ver, perdonarán ahorita la carita, pero acá está haciendo demasiado calor, hay mucho bochorno aquí en Perú, y eso que recién son las 9 de la mañana, imagínense. Y se viene un calor más intenso todavía. Ok, Saori nos dice buenos días. Hola, Saori, ¿cómo estás? María dice, a ver, ¿estos cursos tienen resolución ministerial o dan puntaje docente? Buena pregunta. Ahí su coordinador les va a estar respondiendo al finalizar la clase, ¿sí? Eso sí, esa información sí no la manejo, porque es un tema más administrativo del curso. Joseph dice, buenas tardes, se ve súper bueno. Esa es la actitud, Joseph. Sí, en realidad es un tema bastante interesante. No muchas veces lo tocan, en realidad, pero sí se ha hecho más notorio porque se ha visto una mayor frecuencia de estos diagnósticos en la actualidad, ¿no? Pero también sería interesante poder conocer a qué se debe ese diagnóstico, qué entendemos por autismo como tal, porque podemos tener una idea un poquito más amplia, pero sería bueno poderlo aterrizar conceptualizando, ¿no? A través de conductas, poder diferenciar también qué es una conducta problema de lo que es el autismo como tal, ¿no? Porque a veces podemos llegar a confundirlo también. Sí, buenazo, Joseph, esa es la actitud. Patricia, hola Patricia, ¿cómo estás? Isabel, desde las malas de Farfán, estudiante de Administración de Empresas. Bien, bienvenida Isabel, qué gusto, qué gusto. Ajá, Patricia dice que estudia psicología educativa. Buenazo, buenazo. María dice, docente de inicial, qué bonito. Uy, justo me has hecho recordar, María, hace cierto tiempo, cuando trabajaba en un colegio, veía mucho el rol del docente en los diferentes niveles para poder abordar estos casos, que no es algo sencillo porque también se requiere del acompañamiento de los padres. Y para los que hemos trabajado en algún momento en el sector educativo, como tal, o sea, primario, podemos notar que a veces el acompañamiento familiar es muy escaso, ¿no? O a veces es como que los padres lo que buscan es que ya el psicólogo educativo o el colegio se haga cargo del diagnóstico de sus hijos, cuando en realidad no es así, ¿cierto? Inclusive para que haya un avance de nuestros niños, se requiere mucho, ya sea un acompañamiento familiar, como también de un acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Hay un plan de tratamiento también, ¿no? Entre otras características. Pero qué bonita es la labor de los docentes del nivel de inicial. En realidad de todos los niveles, por favor. Pero sí he visto bastante este esfuerzo que muchos docentes de inicial hacen, ¿no? Para poder llegar a sus estudiantitos, porque muchas veces los papás están ausentes, ¿no? Lo he notado un poquito más en inicial, ¿sí? No, pero no significa que no suceda en primaria o secundaria, pero sí es un poquito más difícil en inicial, más difícil, porque inclusive en terapia, en psicoterapia, cuando trabajamos con niños, no es que ya tú sientes a un niño 45 minutos con el psicoterapeuta, no es así, sino que te quedas así con el niño cierta parte del tiempo y de ahí el resto lo haces o lo trabajas con los padres. Entonces imagínate, ¿no? Si el padre no está presente en las sesiones de su pequeño, con un psicoterapeuta, imagínate en el colegio.
O sea, si no hay ese acompañamiento, no hay un crecimiento, no hay una evolución. Y muchas veces se pierde esto de vista, ¿no? Entonces, qué importante es que aún como profesionales nos podamos formar y podamos conocer un poquito más acerca de este tema. Porque podría haber en tu aula, por ejemplo, algún estudiante con estos rasgos. Y algo interesante de estos cursos en realidad de ITEC es que te dan el chance de que podamos interactuar y de esta manera, si tú tienes un casito, lo puedes poner por ahí por el chat conforme vamos avanzando en las clases, por favor, para ir alineados y poder conocer entre todos, ¿no? Y ver de qué manera pues podemos llegar a ese estudiante. Ahora, si bien es cierto, la clase habla acerca del TEA, es importante, y por eso les preguntaba, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuál es el perfil con el que estoy tratando hoy en día? Porque según esto también yo puedo conocer qué tipo de estrategias ustedes van a manejar o podrían utilizar. No es lo mismo, por ejemplo, si todos ustedes fueran psicólogos o psiquiatras, por ejemplo, no serían las mismas estrategias que les brindarían que les brindarían los psicólogos que a aquellos profesionales que son de otras carreras, ¿no? Como administración, docencia, entre otros. Jenny, ¿me estás discriminando? No, no se trata de discriminación, por si acaso, sino que ustedes como profesionales de diferentes carreras, pues necesitan técnicas, como yo siempre digo, de bolsillo, ¿no? O sea, técnicas que ustedes puedan usar en ese momento, porque después de ello viene la derivación hacia el área especializada. ¿No? Que usualmente puede ser, en el caso de niños, que usualmente es donde se diagnostica ese tipo de diagnósticos, para la redundancia, es con el neuropediatra, ¿sí? Ojo con esto. ¿Por qué? Porque sí han surgido dudas, preguntas acerca de, ya Jenny, yo tengo este estudiante, yo tengo este familiar, yo tengo este conocido, que creo yo tiene ciertos rasgos. ¿Cómo lo descarto? Llévalo a un neuropediatra, ¿sí? Aquí en Perú tengo entendido que es hasta los 17, 18 años. De ahí ya te van a mandar con otra especialista para poder hacer el descarte. Sí, pero tengo entendido que aquí se trabaja con un neuropediatra. Ahora, Jenny, ¿significa que me vas a brindar otra información? O sea, no estás barajeando la información. No, significa que vamos a trabajarlo desde otra perspectiva, desde el punto de acción de cada uno de ustedes, porque para eso están acá, para poder aprender cómo poder abordar la crisis. Y para que ustedes aborden una crisis, si quieres lo puedes llamar crisis psicológica, etc., no necesitamos ser psicólogos. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Sí, inclusive hace un tiempo dictamos el curso de primeros auxilios psicológicos y ahí hablábamos acerca de la crisis psicológica. Y en esos aspectos, por ejemplo, algo que yo les comentaba era que inclusive los manuales, los protocolos de primera atención comentan, explican que no necesita ser psicólogo para poder brindar o abordar una crisis. Sí, entonces lo mismo va a suceder en este espacio, que ustedes van a tener las herramientas necesarias, las técnicas de bolsillo oportunas para que puedan abordar una crisis. Pero ojo, el tema o la parte de diagnóstico, ojo, pestaña y ceja, esto ya corresponde a un especialista. Jenny, pero yo quiero hacer un plan de tratamiento. Ok, pero para hacer un plan de tratamiento, ¿qué requieres? El diagnóstico de un especialista. Porque el especialista te va a decir cuál es el nivel de TEA que el estudiantito, vamos a ponerlo así, está teniendo o está presentando. ¿Sí? Eso es uno. Ahora, Jenny, me la estás bajando, yo vine acá porque quiero formarme. Sí, perfecto, y te vas a formar, y eso es lo bacán, que no todos los profesionales se dan el tiempo para que tú puedas conocer un poquito más respecto a un diagnóstico, porque ojo, el TEA es una parte de, pero existen muchos otros diagnósticos que hoy en día se están aplicando y se están demostrando también en el área infantil, como por ejemplo, la ansiedad por separación. ¿No? La ansiedad por separación es algo que se dio desde hace muchísimo tiempo en los pequeños, en la infancia. Pero ¿qué pasa? Que no es muy conocido. Algunos de ustedes por ahí me pueden decir, ya sé más o menos en qué consiste, ¿no? Pero hay otros que recién se están familiarizando con este tipo de diagnósticos. Así que ya comentándoles esto, ¿no? Aterrizando un poquito más o menos cuál es nuestra función como profesionales, vamos a ir dando inicio, ¿no? A lo que sigue de nuestras sesiones. Pero antes voy a seguir o terminar de leer, mejor dicho, los comentarios y las presentaciones, chicos, por favor, porque ahí se han tomado el tiempito de podernos comentar.
Acá, Christopher, no eres Joseph, eres Christopher. Ok, trataré de recordarlo. Voy a cursar medicina, soy enfermero, soy de Honduras. Buena, buena, Christopher. Excelente. ¿Y en qué especialidad te quieres, vale la redundancia, especializar? Medicina, buena. Claribel también, República Dominicana, buena, graduada de Psicología Educativa, qué chévere. Y miren, justamente salió ese debate, esa pregunta en el anterior curso, y es que me decían, ya Jenny, tú me hablas mucho desde un ámbito clínico, porque quien les habla soy psicóloga clínica, ¿no? Pero, acá te cuento un chisme, soy psicóloga clínica, pero actualmente me desempeño como psicóloga educativa, clínica educativa en una universidad. Entonces, ya por mis manos han pasado un montón de estudiantes con diferentes diagnósticos. Y lo que me decían era, Jenny, pero si tú eres clínica, ¿qué haces en lo educativo? ¿Cuál es el rol de un psicólogo educativo para poder confrontar o trabajar, mejor dicho, esos tipos de diagnósticos, ¿no? Porque se cree que no, o sea, si vas a trabajar ese tipo de diagnósticos, sí o sí tienes que ser clínico. O sea, el educativo no puede hacer nada, y eso es falsazo. Si tú dentro de tus labores o dentro del centro educativo donde estás trabajando como psicólogo educativo, tienes alguno de estos casitos, claro que puedes trabajar con ellos también algunas herramientas, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo. Algunas herramientas y ¿por qué no, Jenny, hacer un plan de tratamiento si también es psicólogo? Ah, porque este es un ámbito un poquito más clínico, ¿sí? Pero no se descarta, o sea, van a haber algunas estrategias que vas a reforzar por ahí con el terapeuta, ¿no? Con el psicoterapeuta que vaya a ver también al pacientito o al estudiante que tengas ahí a cargo. Así que es un trabajo bastante completo entre los diversos especialistas. Ok, Natasha nos comenta, Natasha de León, ajá, ya soy psicóloga clínica. Ah, mira, República Dominicana, bueno, estamos rompiendo fronteras, me gusta, me gusta. Saori, hola Saori. Ujú. Le gustaría conocer más sobre la psicología educativa. Buena, buena, buena. Ajá. Uy, acá sí no sé, me están hablando en inglés. A ver, Alicia dice, buenos días, soy docente de educación primaria. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida, bienvenida. Katherine también nos comenta por aquí, terapeuta ocupacional en Chile, buenazo. Ya estaré pronto por ahí, por Chile. Ariana, a ver, Ariana Tineo, ajá, estudiante de psicología clínica, República Dominicana, buenazo, bien, bienvenidos, chicos. Tenemos a muchos jóvenes de República Dominicana, epa, buena, buena, buena. Ok. A ver, Noelia también, Albanelia, Sergio, buenazo. De Paraguay, miren, qué interesante. Aquí tengo mayor diversidad de estudiantes, valga la redundancia, de diversos países, ¿no? En el anterior horario solamente teníamos, según lo que yo recuerdo, de Ecuador, Colombia, ¿no? Venezuela, por ahí, pero no eran tantos, ¿ah? Miren, qué bonito, qué bonito. Ok, bienvenida Carla, Sergio, Gislen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ok, chicos, buenazo. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar a la carnecita del asunto para poder conocer un poquito más acerca de ese tema. Y como he sabido, pues, antes de poder hablar sobre el gran mundo del TEA, es necesario que ustedes puedan brindarme a mí el conocimiento que tienen. Por ejemplo, me gustaría saber, antes de poder iniciar, qué es lo que ustedes conocen, saben, han escuchado acerca del TEA. ¿No? Jenny, pero ¿por qué si tú eres la profesora? Porque yo necesito saber en qué nivel estamos, ¿no? Respecto al manejo de información. Sí, y tranquilo, no es que existan respuestas buenas o malas, sino que por el contrario necesito saber también cómo poder direccionar al equipo, al grupo de trabajo. ¿Sí? Por acá también nos saluda Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? De República Dominicana. Entonces, chicos, arrancamos con la primera pregunta mientras voy proyectando por aquí. Si tienen algunas dudas, preguntas a lo largo de esta sesión, igual la pueden hacer. Ojo, como son varios, quizás por ahí se me puede pasar alguna respuesta o alguna pregunta. Entonces, igual, por favor, paciencia y buen humor. Cualquier cosita, ahí si no les respondo ahora, les responderé en la próxima clase. ¿Sí? Ok, chicos, entonces, primer tema. Hoy vamos a conocer un poquito más acerca de la persona con TEA y vamos a conceptualizar el diagnóstico. O sea, ¿qué conocemos acerca del TEA?
Para eso, como les preguntaba, y para poder romper un poquito más el hielo, me gustaría saber, ¿qué saben ustedes o qué sabemos nosotros acerca del TEA? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han visto? Por ahí me acuerdo que en la otra sesión me decían, Jenny, yo he escuchado que el TEA se puede diagnosticar desde los 2 meses de un bebé. Wow, yo dije, wow, pásame esa tablita que está bastante interesante, desde los 2 meses, imagínate. Y por ahí se seguían sumando más comentarios, ¿no? Que a partir de los 3 meses habían visto algunos rasgos, entre otras características. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué conocimientos, qué información tienen acerca del TEA? A ver, coméntenme por favor por el chat. Ahí está. Albanelia, qué lindo nombre. A ver, nos comenta. Ah, ojo, acá dice el TDA. No es lo mismo TDA que TEA. Quizás ha sido un error de tipeo, ¿sí? Entonces vamos a interpretarlo como TEA. El TEA es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por tener dificultad para mantener la atención, concentrarse y organizar tareas, sin hiperactividad. Afecta principalmente a niños, pero puede continuar en la adolescencia y adultez. Ya. Ok, ok. María dice, son niños con problemas de socialización y que es una condición a nivel cerebral. Oh, ok, buena, María. Ya, ojo, hay que tener cuidado. TEA, o sea, el trastorno de espectro autista, no es lo mismo que TDA. El TDA es el trastorno de déficit de atención. Y si le agregas una H, es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Sí? Hay que ahí separarlo, por favor. ¿Sí? Yo imagino que ha sido un tema de tipeo. Y si no, tranquilidad, estamos aprendiendo, no hay problema. Claribel nos dice, es una condición del neurodesarrollo. Buena, ok, ya nos estamos por ahí ubicando un poquito más. Bacán. ¿Que afecta a la comunicación? Sí, afecta principalmente a la comunicación. Y si afecta en primera instancia a la comunicación, ¿qué va a afectar? A la socialización, a la integración. Jenny, ¿y esto pasa con todos los niveles de TEA? No, definitivamente hay niveles que son un poquito más adaptables a poder socializar el medio que los rodea y hay otros niveles que son un poquito más complejos. Pero también recuerden que independientemente de la naturaleza del diagnóstico, también están los rasgos de la personalidad del paciente o estudiante, ¿no? En mi caso yo digo paciente porque ya tengo el chip de psicoterapeuta. Entonces, como ya he visto, no solamente en mi labor como psicóloga en clínica educativa en la universidad, sino también fuera atendiendo pacientes, ya me quedé con ese chip de paciente. Entonces, pero regresando al tema, va a depender de muchas características como la personalidad, el acompañamiento, el lugar donde nuestros niños o nuestros pacientes o nuestros estudiantes se están formando. ¿Sí? Entonces, eso también es bastante importante. Ok, ¿alguien más desea aportar su conocimiento acerca del TEA? Ok, continuamos entonces. Ah, Saori, buena Saori. Es un trastorno, sí, que se caracteriza porque el niño es muy incisivo en lo que hacen. No te miran a los ojos y son inteligentes, ¿no? Bueno, una descripción bastante interesante. Gracias, Saori. Excelente, buena. Ok, aquí te voy a lanzar algunas ideas, ¿sí? Entonces, uno, el TEA no es una enfermedad. Ojo, y como ustedes bien comentaron, es una condición del neurodesarrollo. No es que tú hagas algo específicamente para que, uy, el pequeño, mi hijo, mi paciente, mi estudiante, es así porque yo hice algo, no, es una condición, es algo que se desarrolla sin necesariamente tú hayas influido para que se desarrolle, me dejo entender. Ahora, pero eso no significa que ahora ya, Jenny, la psicóloga, la profesora Jenny ha dicho que esto se desarrolla sin que yo involucre, entonces no hago nada. No, siempre es importante, por favor, que ustedes puedan seguir estimulando el aprendizaje de sus pequeños, ya sea que tengan estudiantes de 3 añitos en adelante, hijos, sobrinos, familiares, etc. Porque esto va a ayudar también a que el pequeño pueda seguir desarrollando todo este proceso de su neurodesarrollo. Porque recuerden que ellos son, sobre todo los 5 primeros años de vida, son como esponjitas, absorben todo lo que ven. Y aunque tú no creas, sí llegan a reconocer ciertas conductas y las replican muchas veces.
Sí, entonces qué importante es poder mantener esta cercanía, este afecto, por así decirlo, uy, se me fue la palabra, este acompañamiento hacia nuestros pequeños, ¿no? Porque ellos lo recepcionan, lo absorben como esponjitas, ¿sí? Por todo ese tema también de la neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, durante toda esa etapa, los pequeñitos observan, ven y replican, porque están en este proceso de aprendizaje. Ajá, acá. Ahora, también parte de las características del TEA, como ustedes también bien comentaban, implica una hipersensibilidad sensorial, o sea, pueden aturdirse, frustrarse con esta contaminación sonora, ¿no? Imagínate que estás saliendo con tu pequeño y ¡pum! Escucha claxon por aquí, el cobrador de combis por allá, los ambulantes por allá y todos gritando al mismo tiempo. Si para nosotros eso ya puede ser estresante, imagínense para un pequeño que se encuentra en esta condición. Ahora, como les vuelvo a comentar, eh, no se evidencia de la misma forma en todos los casos o en todas las edades, porque varía, ya sea por el nivel o por la personalidad. Pero sí te puedo decir que en los primeros o en el nivel uno del diagnóstico son bastante funcionales, en el sentido que hasta podrían llegar a tener una carrera universitaria. ¿Y por qué les comento eso? Porque en mi caso sí he tenido estudiantes que han llegado a la universidad, pues precisamente con eh, este tipo de diagnósticos en el nivel uno. Sí, sí, efectivamente, como bien comentaba Saori, son muy inteligentes, sí lo son, ¿no? Pero también pues les cuesta entender mucho las claves sociales. Y ahí te voy a comentar cómo así. Entonces, como les mencionaba, el diagnóstico temprano va a mejorar las oportunidades de acompañamiento. Ojo, pestaña y ceja. Qué importante es poder reforzar, ¿no? El acompañamiento con la familia. No siempre es posible, ¿por qué? Porque a veces los padres, como les mencionaba, dejan a sus hijos ahí y luego dicen, ok, esto ya es tu chamba. ¿No? Y se lavan las manos, a veces, no siempre, pero porque también he tenido padres de familia que se han involucrado con el trabajo con sus pequeños. Y eso también es algo que hay que reconocer, no es una tarea sencilla y aún así los padres lo siguen haciendo. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que las personas con ese tipo de diagnóstico pueden tener, como ustedes mencionan, comunicaban, problemas de comunicación, sí, y esto afecta en su interacción social. Les cuesta entender las claves sociales, por lo que para ellos podría ser normal, y eso me pasó con un estudiantito, ya comentándoles un poquito este caso. Era un estudiante con TEA, nivel uno, o también conocidos entre comillas como Asperger. Y si ustedes me dicen, pero Jenny, yo he escuchado que ya no se usa ese término eh, para referirse al nivel uno, ¿no? Ya no se les dice Asperger, les chismeo que, si bien es cierto, no es lo ideal poder utilizar ese término, sí es cierto que se sigue usando. ¿Por qué? Porque dentro, por ejemplo, de algunas instituciones educativas, necesitan identificar, por ejemplo, la característica del diagnóstico, por así decirlo. Y por eso muchas veces le ponen ahí el término Asperger en lugar de nivel uno, ¿sí? Y les comento eso para que ustedes no se asusten, ¿no? Si es que por ahí pues escuchan acerca de ese término o si escuchan que se refieren así de algunos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este estudiantito? Era un estudiante, tú lo veías y era un chico muy atento, lindo, bastante aplicado. ¿Y qué pasó con este pequeño? Sucede que ese pequeño, cuando estaba en clases, solía a bostezar, ¿no? Y por ahí me comentaban que estornudar en voz alta. Pero una cosa es estornudar como un achis, ¿no? Pero en el caso de este jovencito, lo que hacía era gritarlo, ¿no? Prácticamente. Entonces, ¿qué generaba eso? Que sus compañeros de clase les costara entender cómo o por qué reaccionaba o hacía esas reacciones, por ejemplo, ¿sí? Jenny, pero esto está mal, sus compañeros no lo están entendiendo. Muchas veces pasa este tipo de reacciones de parte de los compañeros porque desconocen el diagnóstico. Me dejo entender. Entonces sí es importantísimo que nosotros podamos pues también hacer ese acompañamiento al estudiante y aún más a lo que son pues las personas o sus compañeros de clase.
¿no? Porque de ellos también depende, ¿no? El que el estudiante se pueda sentir cómodo en este ambiente, ¿sí? Ah, ya. A ver, por acá nos comentan, yo tengo TEA y TDAH. Ah, ya, sí es cierto, y soy máster. Buena. Sospecho que mi hija tiene TDAH, por eso me uní a la clase. Ah, ok. Bueno, puede ser, ojo, podemos tener sospechas, ¿no? Y está bien, es válido. Ahora, para poderlo corroborar o confirmar, siempre llevémoslo a un especialista para poder confirmar, ¿no? Si fuera el caso. Buenas, ok, ok. Y ojo también que al momento de poder trabajar con esta población, debemos quitarnos este prejuicio o esa etiqueta de que, no, son incapaces de, porque son muy capaces, definitivamente son muy capaces de poder ejecutar cualquier actividad. Solo que debido a diversas circunstancias, pues se les puede dificultar ciertas tareas, unas más que otras. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver algunos signos del autismo, ¿sí? Para hacer su checklist. Uno es que muchas veces estos jóvenes o niños pues evitan mirar a los ojos, que era algo que ustedes comentaban por ahí. ¿Sí pasa? Sí pasa. Es decir, les cuesta mantener el contacto visual, ¿sí? También pues no responden cuando los llama, ya sea por su nombre, ¿no? O por algún nombre, un apelativo, por así decirlo, ¿sí? Estos a los cuántos años más o menos puedes identificar que, ok, esto puede ser un indicador máximo hasta los 9 meses. ¿Sí? Usualmente los pequeños, a partir de los 4, 6 meses, ya están respondiendo a su nombre. Si ya vas a ver ahí ciertas evidencias de que reaccionan inclusive a tu voz, a la forma en la que tú interactúas con el pequeño. Si durante los primeros mesecitos, 1, 2, 3 meses, 4 meses, no vas a ver tanto la respuesta de una sonrisa, ¿no? Cuando tú le haces cosquillas, porque todavía son pequeños. Ahora, si tú me dices, Jenny, pero yo tengo un sobrino de 3 meses que ya responde, ok, recuerda que no todos los bebés son iguales, ¿sí? Entonces, por ahí también parte de los signos del autismo es que no muestran expresiones faciales como les mencionaba por ahí, felicidad, tristeza, enojo, sorpresa, ¿no? ¿Ok? Ahora, también pueden usar pocos o ningún gesto para cuando alcanza ya los 12 meses, ¿no? O sea, les cuesta decir o establecer o entablar una conversación un poquito más fluida según su edad. Por ejemplo, no responden a las indicaciones que tú les puedes dar. Por ahí también no comparten intereses con otras personas, puede ser, les cuesta interactuar, les cuesta jugar también o integrar nuevos personajes a sus juegos o nuevas personas, nuevos niños, ¿sí? Pero lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, señalar con su dedo para poder identificar o para poder mostrar que necesitan algo o que requieren algo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y cuando más o menos yo me voy a estar dando cuenta, ¿no? Acerca de que mi pequeño no está compartiendo los intereses con otras personas, máximo hasta los 15 meses de edad, aproximadamente, ¿sí? Ya luego de eso vamos a ir tanteando, vamos a ir viendo. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, chicos? ¿Todo ok? Ok, vamos bien, entonces vamos bien. Ok, entonces, yo les pregunto a ustedes ahora, ¿es lo mismo o cómo podemos, mejor esto, cómo podemos diferenciar un pacientito o un estudiante con rasgos de autismo a un estudiante con una conducta problema? ¿Cómo diferenciamos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podríamos diferenciar? A ver, me comentan por el chat, por favor. Uy, ninguno. Jenny, ¿qué es una conducta problema? Ahora te voy a chismear en qué consiste. Es más, hemos traído algunos casitos para que ustedes puedan diferenciarlos también. Pero mientras ustedes me van comentando por ahí, vayan pensando, por favor, ¿cuál es la diferencia entre
una conducta TEA, por así decirlo, a una conducta problema. ¿Cómo los diferencio? ¿Cómo me doy cuenta? Por ejemplo, en el caso de una conducta TEA, algunos comportamientos que se pueden evidenciar son, como por ahí ustedes comentaban, apilar, ¿no? O poner los juguetes en fila, molestarse cuando hay un cambio en esta manera o en esta rutina que utilizamos para jugar. Por ejemplo, les cuesta mucho salir de su rutina. Y es más, muchas de las estrategias que se utilizan en terapia o también con los psicólogos educativos están relacionadas a mantener una rutina. ¿Por qué? Porque se frustran mucho, ¿no? Lo desconocido. Y algo que nosotros recomendamos es que si vas a trabajar con un pequeño, con TEA, y vas a hacer un cambio en su rutina, porque los cambios son inevitables, es importante que involucres al paciente o al estudiante en este cambio que vas a hacer. ¿Para qué? Para que se pueda sentir parte del cambio y que no le afecte también, ¿no? Que no sea un cambio de manera abrupta, sino que se dé cuenta que, ok, yo estoy siendo parte de ese cambio, me están pidiendo permiso, por así decir, ¿sí? Ok, por acá ya me están comentando, buena. Sani nos comenta, por lo general los niños autistas tienen todo en orden, así es, efectivamente. Luis nos dice, ¿se podría diferenciar por la dificultad en la comunicación? Sí, es una manera de poderlos identificar. Aunque ojo, también pueden haber conductas problemas o niños con conductas problemas que les cuesta comunicarse y por eso se convierte en una conducta problema, porque no logran comprender internet por un momento. Lo siento, qué raro. Ya. Ok, a ver, sigo leyendo por aquí. Ok, está bien, gracias, Erania, pero también otro indicador es, por ejemplo, que en el caso de una conducta problema logran entender los límites. Les cuesta, pero logran entender los límites. En el caso del TEA, no necesariamente, ¿sí? Esa también es otra observación. A ver, Cristina nos comenta, no sabría qué decir porque mi hija TEA quita el lonche porque no entiende la cuestión. Exacto. De que algo tenga dueño. Exacto. Pero acaba el orden, se le digo que eso no es hoy. Ya, excelente, ok. Así es, o sea, no entienden, por ejemplo, en el caso de el diagnóstico con TEA, no entienden los límites, ¿sí? Y eso puede confundirse con una conducta problema, pero no es que ellos lo hagan a propósito, sino que, como les comentaba, les cuesta poder entender estas claves sociales, ¿sí? Y eso es importante tener presente porque sí he tenido por ahí algunos padres que me comentaban que a veces en el carro, ¿no? Van con su pequeño y puede ser que a veces se frustren con lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Con tantas personas hablando, con el bullicio y más cosas, que se irritan. Y al momento de irritarse, reaccionan como todo niño y por su condición tienen una característica habitual por la que reaccionan. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces cuando vamos en el carro y vamos ahí con nuestro pacientito o por ahí con nuestro familiar que puede tener TEA, suelen decir, no, ese niño es un malcriado, ¿no? Ese niño se comporta mal, entre otras cosas. Y es importante poderlo trabajar y también trabajar nuestra empatía con las otras personas porque suele confundirse, ¿no? Suele confundirse muchas veces la conducta de un niño TEA con la la de una conducta problema. Cuando en realidad no es así, ¿no? En el caso de un niño con conducta problema, son conscientes de lo que están haciendo. Saben o se dan cuenta de las consecuencias de sus acciones. En el caso de un niño con TEA, no se da cuenta y no lo hace a propósito. Más o menos por ahí también va una de las diferencias. Sabri nos comenta, por el comportamiento, los que tienen TDA son hiperactivos. No necesariamente, no necesariamente, ojo, no es que si tiene TEA, tiene TDA o TDAH, no necesariamente.
¿Puede haber un caso? Sí, puede haber un caso. Pero no es que siempre va a haber TEA y TDA, TEA y TDAH. Ojo con eso. Sí, Cristina nos comenta, a ver, la maestra me dice que mi hijo es más tranquilo a diferencia del resto, que no acatan órdenes. O sea, entienden que no deben hacer algo, pero igual lo hacen. Claro, ¿por qué? Porque es parte de su rutina, me dejo entender, y va a depender del nivel de TEA que puede tener, pero también de su personalidad. Como les comentaba el caso de ese estudiantito, ¿no? Que, por ejemplo, tenía TEA nivel 1, aparentemente Asperger, y era un niño o un jovencito encantador, salvo por este tipo de conductas en las que estornudaba en voz alta o bostezaba haciendo un ruido estrambótico. ¿No? Salvo por esas excepciones, tú lo veías, conversabas con él y por los rasgos de su personalidad era un niño bastante empático, ¿no? Reservado, sí, entre otras características, ¿sí? ¿Por qué? Porque es parte de sus rasgos de la personalidad, ¿sí? Y precisamente por eso es que también se le hacía más sencillo, si es que la indicación, si es que la regla, por así decirlo, si es que la orden que estaban dando es clara y concisa, es más sencillo para ellos seguirla. Sí, pero si es una indicación muy ambigua, muy amplia, claro está, el niño con TEA no lo va a entender, no la va a captar. Pero sí, ha sabido dar esa indicación, como por ahí nos comentan, la docente o quien sea. Entonces, claro, lo va a entender, lo va a captar y lo va a hacer, porque lo entiende. Me dejo entender. Mientras que el resto de niños siguen por ahí, entre comillas, haciendo ahí sus arrebatos, por así decirlo, no porque no lo entiendan, sino porque ya tiene una intención detrás de esta conducta. Me dejo entender. Esa es básicamente la diferencia también, ¿no? Que hay una intención detrás de una respuesta. ¿Sí? Ok, buenas. Ah, ya, Lian nos comenta, a ver, ¿cómo podemos diferenciar? Ya, uno es en la intención. Un niño con una conducta problema lo hace o emite esa conducta teniendo presente que es una conducta problema, o sea, teniendo presente que no es una perdón, que espera, que los adultos esperan, perdón, me crucé. Entonces, ¿qué pasa también? Sí se dan cuenta de cuáles son los límites, pero aún así no los siguen. Eso es en el caso de una conducta problema. O sea, se dan cuenta, son intencionales, lo hacen adrede, por así decirlo. Pero en el caso de un niño con TEA, no se da cuenta. No, por ejemplo, si tú ves a un niño con TEA que grita, que llora, que se tira al suelo, no es que lo haga porque sea malcriado, sino porque no logra, uno, regular sus emociones, y como no sabe cómo regularlo, tiene que expresarlo como salga. Y a veces como sale la emoción es a través de este llanto inconsolable, a través de estas rabietas, entre otras características. No es intencional, no lo hace porque, no, yo quiero fastidiar a esa persona o quiero incomodar a la clase, no. No hay una intención, no lo hacen a propósito. Y también es que no reconocen por ahí los límites. ¿Me dejo entender? Y para que lo puedan reconocer los límites o las órdenes o las indicaciones, necesitan que estas sean concisas, directas, cortas, ¿no? Porque a veces pasa que cuando damos una indicación metemos 5 actividades en una sola, no en una sola oración. Y pobre el niño de ahí se aturde porque no entiende por dónde o con cuál iniciar. ¿Me dejo entender? Por ello, por ahí va la diferencia, ¿sí? A ver. Por aquí, ajá. Ah, mira, Sulimar nos comenta. Me tocó atender a un niño con un informe de TEA, ajá, y en realidad siento que hay algo más porque presenta con, uy, se me fue, conducta desafiante y desobediencia. De verdad, me sentí desorientada al momento. Claro, es que el TEA puede ser un diagnóstico, pero independientemente de eso, también hay una personalidad detrás de, ¿no? Y la idea es poder también conocer al paciente en su totalidad, ¿no? Porque puede ser que tenga TEA, ¿no? Puede ser que también la respuesta o sus conductas respondan a un nivel de frustración. Puede ser, ¿no? Pero también puede verse al acompañamiento o al contexto que está en el que vive o que recibe de su familia. No, porque también he visto, como les comentaba, este caso de este joven con TEA, que estaba en la universidad, que ya estaba avanzado en la universidad, es más, muy inteligente, sí, pero este joven tenía el acompañamiento de sus padres estaban ahí.
no, no de manera perenne, porque ellos creían que era necesario la autonomía, lo cual es cierto. Para no generar una codependencia del niño o del joven, se necesita fomentar la autonomía. Sí, y parte de la autonomía es que el joven pueda tomar sus propias decisiones y por eso les decía, si ustedes van a hacer un cambio en la rutina de un niño o de un paciente con TEA, es importante involucrar al paciente o al niño para que sepa que también está tomando parte o está haciendo parte de este cambio de rutina, ¿no? Y por ende se vuelve, ¿qué cosa? Más autónomo, ¿sí? Bruno nos comenta una consulta. El diagnóstico de Asperger se sigue usando justo ahora lo que les estaba comentando hace un momentito. Si bien es cierto, ya no debería de usarse, sí es verdad que actualmente en algunas instituciones lo siguen usando. ¿Por qué les comento esto? Porque ahorita estamos, por ejemplo, con todo ese... Eh, uy, ya, ahí sí. ¿Me logran escuchar ahí, chicos? No sé si mi internet está mal. Creo que sí. Ya, perfecto, bacán. Sí, mi internet está fallando, no sé qué pasa. Ya, si bien es cierto, o sea, el diagnóstico de Asperger como tal, eh, por ahí ya no se está usando, también es cierto que algunas instituciones lo usan porque es una manera de poder identificar o de poder, mejor dicho, vamos a ponerlo así, señalar las características o la manera de trabajo del paciente, ¿sí? No te voy a mentir, no es algo que se debería de seguir usando, pero se sigue usando. ¿Se sigue usando? Sí, sí es verdad. También pues porque actualmente aquí en Perú se está impulsando un poco más la ley de inclusividad, ¿sí? O de diversidad. Y como se están adaptando estas nuevas leyes, recién están verificando, respaldando, chequeando lo que son, por ejemplo, el uso de ciertos términos, por ejemplo. Así que si tú me preguntas si se sigue usando, la respuesta es sí, sí se sigue usando todavía ese término de Asperger. ¿Es lo ideal usarlo? No, no es lo ideal, porque ya estamos hablando de niveles, ¿no? Y porque también he escuchado por ahí algunos colegas que consideran que lo ideal es que pueda tratarse como niveles, más que como una etiqueta o tal, ¿no? Y bueno, es válido, no habría problema con ello, pero no te voy a mentir, aún se sigue usando ese diagnóstico. En algunos lugares, no en todos, en algunos lugares, ¿sí? Sobre todo en los centros educativos, ahí se siguen usando, ¿sí? Los neuropediatras me parece que ya están disminuyendo el uso de este término, ¿sí? Ok, buenazo. ¿Qué más? Por aquí, Cristina dice, ahí está, Cristina nos comenta, la manera de comunicarse de un niño TEA puede ser, ya sea llorando, hacer pataletas, ¿no? ¿Por qué? Porque les cuesta regular sus emociones. Imagínate, si yo no sé cómo expresar lo que siento, y me estoy frustrando, me estoy aturdiendo, obviamente voy a reaccionar de una manera, de la manera en que yo sienta que puedo expresarme, por así decirlo, ¿no? Porque no saben cómo hacerlo. ¿Me dejo entender? No es que lo hagan a propósito. No, no te preocupes, Serani, ya somos dos con problemas aquí con el internet. Ajá. Ay, ya Sandy comenta una consulta. Mi hijo tiene autismo, ya, pero él no es ordenado. Él saca todos sus juguetes y no los vuelve a arreglar. Ah, pero Sandy, habría que evaluar, por ejemplo, qué tipo de rutinas estás estableciendo. ¿Tiene algún tipo de rutinas? Existen maneras, y lo vamos a ver durante las clases, porque existen algunas herramientas que pueden utilizar, como los pictogramas, para que ustedes puedan incentivar, por ejemplo, un orden, ¿no? Al momento de poder organizar o guardar los juguetes, ¿no? Entre otras características. Sí lo vamos a ver. Pero también habría que evaluar su personalidad, porque a lo mejor parte de la personalidad del pequeño es esta, ¿no? Puede ser, pero igual vamos a intentar, bueno, vamos a ver las herramientas y ahí tú lo puedes intentar integrar para poder establecer una rutina, ¿no? Un orden, por así decirlo, en tu pequeño. Claro, no hay problema. Valeria dice, los autistas no son autónomos dependiendo del nivel, mi querida Valeria. Recuerda, lo ideal es que podamos fomentar la autonomía en los casos de TEA.
Ojo, pero en general es en todas las personas. Todos necesitamos ser autónomos. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en el que nos volvemos dependiente de nuestros padres, codependiente de nuestra pareja. Jenny, pero ¿cuál es la diferencia entre dependiente y codependiente? Dependiente es, por ejemplo, cuando yo requiero de el apoyo, soporte, por así decirlo, de otra persona. Y el codependiente es cuando es mutuo. Yo dependo de esa persona como esa persona de mí. ¿Me dejo entender? Entonces, usualmente todos requerimos desarrollar esa autonomía, ¿no? Y en el caso de los pequeños o niños con autismo, lo ideal es fomentar esa autonomía con mayor razón, porque va a depender también del nivel en el que ellos se encuentran para saber de qué manera se puede trabajar, pero lo ideal es que desarrollen esa autonomía. Si tú me preguntas, ¿no son autónomos? La idea es fomentar la autonomía, como en cualquier niño, fomentar la autonomía, ¿sí? En la medida que sea posible. Porque como todo niño, ningún niño es autónomo por sí mismo, ¿no? Sino que lo aprende, ¿no? Directa o indirectamente lo aprende, ¿sí? Sandy dice, le encantan los dinosaurios y los carros. Ay, qué lindo, Sandy. Ajá. Ah, Tomás, a ver, Tomás nos pregunta si al finalizar el curso van a recibir su certificado. Eso se los va a responder su coordinador. Yo entiendo que sí, pero me parece que hay un pago que se tiene que hacer. Pero ahí su coordinador les va a comentar, no se preocupen. Sí, ahí su correo los estará apuntando, no se preocupen. Ok, chicos, buenazo, buenazo, buenazo. Entonces, algunas ideas clave. Uno es que, como todo niño necesita ser fomentado, ayudado para poder desarrollar su autonomía, ¿sí? Jenny, ¿cómo es en el caso de los autistas? En el caso de los autistas se tiene que trabajar de manera minuciosa porque en algunos casos y dependiendo del nivel, se les puede dificultar un poco más la autonomía, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo un niño con TEA nivel uno que es más funcional, a diferencia de un niño TEA nivel 3, por ejemplo. En el caso del niño TEA con nivel 3, Sí, Sergio, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a esperar por favor un minuto para que nuestro docente pueda volver a conectarse. Al parecer tiene problemas de conexión. Bien, un momento por favor. Sí, estimados, vamos a retomar en un minuto por favor que se conecte nuestra docente para poder ya ver la última parte de nuestro tema número uno. Mientras tanto, les comento que vamos a tener que inscribirnos en el curso. Bien, la inscripción es gratuita, no se preocupen. Les he compartido la información por el grupo. Y la idea es que mientras más antes nos inscribamos en el curso, más antes ahí vamos a poder completar nuestras actividades. Así que les comparto el enlace para que puedan ir revisándolo en lo que se reconecta nuestra docente. ¿Listo? Igual lo vamos a revisar al término de la clase, no se preocupen. Así que un minuto, por favor, para que nuestro docente pueda volver a conectarse.
Ahora sí, chicos, ¿por ahí logran escucharme? Hola, hola. Sí, excelente, buenazo. Lo siento. No sé qué está pasando ahora con mi internet. Se ha puesto loco, loco. Ya, ahora sí, continuamos, chicos. Mil disculpas, nuevamente, mil disculpas. Es la primera vez que me pasa, 2 veces en una clase, imagínense. Ya, pero bueno, continuamos, ahora sí. Como les estaba comentando, chicos, por ahí sé que hubieron algunos comentarios. Ahí está. Ya no me salen, no me salen los comentarios, pero igual si surge alguno, por ahí me van comentando, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, eh, a veces a los pequeños con TEA se les puede dificultar qué cosa poder procesar sus emociones. Y parte de este proceso, pues, al momento de encontrarse con frustración, pueden reaccionar con ciertas conductas impulsivas. ¿Sí? Y estas conductas impulsivas pueden qué cosa generar a su vez que les cuesta integrarse a la sociedad, no interactuar con sus pares, entre otras características. Y ahí, por ejemplo, según el nivel en el que se encuentre el niño con TEA, se va a profundizar, vamos a poner, se va a presentar aún con mayor énfasis, ¿qué cosa? Esta impulsividad, por así decirlo. Por ejemplo, un niño con TEA nivel 1 no va a presentar el mismo nivel de, ya sea de frustración o gestión emocional que un niño con TEA nivel 3. En el caso del el nivel 3, me cruzo, se me traba la lengua, en el caso del nivel 3, sí se evidencia mayores rasgos de impulsividad o inclusive de agresividad. Jenny, pero yo tengo un conocido que tiene TEA nivel 3 y no tiene esos rasgos. Ojo, cada niño es un mundo diferente. Cada niño puede experimentar ciertas características del TEA de una manera distinta, ¿sí? Porque también existen otros recursos que pueden influir en la regulación emocional, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, usualmente cuando hablamos del TEA nivel 3, es un diagnóstico un poquito más complejo y ahí sí podríamos hablar de que la autonomía es algo que se tiene que trabajar con pinzas, ¿no? Porque debido a la naturaleza de este diagnóstico es que pueden reaccionar de determinada manera. Y a veces la impulsividad es parte de este repertorio de conducta, que priman en el caso del nivel 3. A diferencia del nivel 1, ¿no? Donde no se evidencia mucho este rasgo de impulsividad, y por ende pueden tener una mayor funcionalidad. A eso me refería con el tema de que son más funcionables en el caso del nivel 1, si te da nivel 1. ¿Por qué son más funcionales o más funcionables? Porque pueden interactuar con cierta dificultad, pero interactúan, logran integrarse nuevamente con dificultad, pero lo hacen, pueden tener una carrera universitaria, pueden desenvolverse con total tranquilidad, ¿no? Por ahí con ciertas dificultades para entender algunas claves sociales, sí, pero al final lo logran hacer, ¿sí? Entonces, en el caso del nivel 2, están ahí, están entre que pueden y quieren y estos niveles de frustración que muchas veces se elevan. Ahora, no solamente es, como les comentaba, el nivel de TEA que pueden tener, también depende de la personalidad y aunque no lo crean también, depende de cómo regulan sus emociones. Y aquí podemos hablar de que, por ejemplo, hay niños con TEA que a su vez pueden desarrollar síntomas de ansiedad. Jenny, ¿cómo es esto? Claro que sí. Imagínate que estás en un mundo donde nadie te entiende y que tú no sabes leer, por así decirlo, ¿no? El mundo que estás viviendo. Claro que te va a que te va a frustrar. Y esa frustración que te va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque estás en un lugar desconocido para ti o ambiguo para ti. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí, a eso me refiero con la autonomía también que se tiene que desarrollar en los niños. Con TEA. Sí, claro, Valeria. Valeria nos comenta. ¿Los TEA nivel 1 pueden tener una familia? Claro que sí, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Sí, sí, sí. Pero recuerden que en algunos casos, pues, como bien saben, hay cierta carga genética que se puede heredar de padres a hijos. Siempre hay una posibilidad que la descendencia también pueda heredar ese tipo de diagnóstico, ¿no? Y esto me recuerda que hace un tiempo tuve llegó a mi consulta un joven, un adolescente, pasando la adolescencia un poco más, con depresión, y tenía depresión moderada, ¿eh?
Dentro de la historia clínica que le hago, ¿no? Para poderlo conocer un poco más, resultaba que su padre también tenía depresión, ¿no? Y ahí surgió la idea, ¿no? O esta creencia, ¿no? De que se puede heredar, ¿no? Hay ciertos diagnósticos psicológicos, personales que se pueden heredar, claro que sí. Siempre hay una posibilidad, ¿sí? Jenny, pero ¿esto qué tan factible es? Bueno, hasta que nos tocamos con ese tipo de casos podemos entender que sí, hay una posibilidad. Así que nada está escrito en piedra, y eso es lo que les digo a muchos de mis estudiantes. No nos cerremos, por ejemplo, si es que tiene su tablita de características de TEA nivel 1, significa que eso sí o sí se tiene que cumplir. No necesariamente, porque puede ser que tenga más características del TEA nivel 1, pero una que otra del nivel 2 o del nivel 3. Ojo con eso. Sí, es como las personalidades no son enteras, ¿no? Sino que puedes tener una mezcla de diversas. Ahora, Jenny, ¿eso significa que soy personalidad múltiple? No, no significa eso, sino que tenemos matices. Todos nosotros tenemos matices. Usualmente nos han enseñado a movernos entre extremos. Por ejemplo, o es blanco o es negro. Pero olvidamos que entre ambos hay matices. Hay un color plomo rata, un color plomo, no sé, más tenue, entre otros, ¿no? Y eso es lo enriquecedor de nuestra generación. Voy a incluirme en su generación, de nuestra generación, ¿no? Que existen matices, y estos matices son los que hacen que nosotros seamos diversos, ¿no? Y es lo interesante, ¿no? Así que ahí se los dejo como un aprendizaje de vida. Porque de esa manera también vamos a entender o aprender a leer a nuestros estudiantes o pacientes. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros tenemos un estándar de cómo tiene que ser un niño, de cuál es el comportamiento de un niño, pero en realidad no existe un estándar como tal. Existen estereotipos que nosotros queremos que se cumplan, pero no siempre va a ser así, y eso también aplica para nosotros, ¿no? Que también van a querer que nosotros cumplamos con ciertos estándares, pero no necesariamente va a ser así, ¿sí? Ok, continuamos entonces. Signos. Allá. También pueden presentar lo que es la ecolalia, que es repetir palabras o frases una y otra vez. ¿Sí? ¿Pasa? Ok, sí. ¿Es mayor problema? No es tanto el problema. ¿Sí? Ahora, como les comentaba, el tema de las rutinas. Las rutinas es algo que se va a presentar constantemente en nuestros pequeños. Entonces, puede ser que tenga un ritmo o una rutina de juego que se repita constantemente, ¿no? Y puede utilizar los mismos juguetes, la misma rutina de juego, entre otros, ¿sí? Entonces, también puede ser que se enfoquen en características de un objeto en específico, como las ruedas de un coche, por ejemplo. También, como les mencionaba por ahí, se irritan con facilidad, ¿no? Porque se sienten frustrados, están tratando de comprender el medio que los rodea. Pueden presentar ciertos intereses obsesivos, como por ahí ustedes también me estaban comentando, ¿no? Yo tenía también, me he hecho recordar, que tenía un pacientito que también estaba, su atención estaba focalizada en los dinosaurios, ¿no? Y también iba a la universidad, ¿no? Iba con su palito de dinosaurio, y tú lo veías y era lindo, y cada vez que había como que breaks en sus clases, venía a mi oficina, ¿no? Y conversábamos y me mostraba sus videos de dinosaurios, entre otras características. Y era bastante interesante. ¿Por qué era interesante? Porque te estaba compartiendo un poco de su mundo. Entonces, si es que tienes un estudiantito que viene a ti y te comparte algo personal, algo suyo, pues date un tiempito, ¿no? Unos minutitos para poderlo compartir también, para poder vivir en su mundo. Porque es una manera de expresar, quizás no con palabras, pero sí con acciones, de que eres parte de. Y de esa manera también es una forma en la que nuestros niños con TEA se pueden comunicar, ¿sí? Entonces, y como siempre les comentaba, pues hay ciertas reacciones inusuales, ¿no? Ya sea al sonido, al olor, al sabor, entre otras cosas, producto de la sensación que estas producen en los niños con TEA, ¿sí? Que pueden ser un poquito eh, más presentes, más atenuantes, ¿no? A diferencia de otros casitos o de otras situaciones. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Cómo diagnosticamos un niño con TEA? A ver, como les comentaba, usualmente quien diagnostica es el neuropediatra, ¿sí? Ahora, pero existen otras herramientas que podemos utilizar para darnos un primer vistazo o una presunción diagnóstica.
Jenny, ¿qué es una presunción diagnóstica? Es, por así decirlo, una idea del diagnóstico que podemos tener en base a las características que hemos visto en nuestros estudiantes, ¿no? Usualmente los psicólogos hacemos presunciones diagnósticas, ¿no? Según la historia que nos cuentan nuestros pacientes, podemos ver que podría desarrollar cierto diagnóstico, ¿sí? Pero quienes diagnostican en sí mismos son los médicos. Y en este caso, los médicos de la mente, por así decirlo, podrían ser los neuropediatras o los psiquiatras también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues en primera instancia está la observación clínica. Es decir, nosotros evaluamos, inclusive ustedes también, porque ustedes pasan gran parte del tiempo con sus pequeños, ¿no? Ustedes van a evaluar la comunicación, cómo es la interacción social, se logra integrar, no se integra, está presentando ecolalia, no lo está presentando, mantiene una rutina, hay respuestas sensoriales, cómo son hiper o son hiposensibles. ¿Me dejo entender? Más o menos ese tipo de indicaciones en el caso de la observación clínica, ¿sí? Ok, entonces, también está la entrevista con la familia. Por ejemplo, ¿cómo es la dinámica familiar? ¿No hubo también algún desarrollo temprano, ya sea del lenguaje, del juego, del contacto social? Esta información que te la da la familia directamente, ¿sí? Hay que evaluar también la historia médica, si ha habido anteriormente otro casito de TEA anteriormente, ¿no? ¿Cómo lo han manejado? ¿Cuáles son las conductas repetitivas en casa o en el colegio? Áreas o lugares donde el especialista no llega, pero la familia sí. Y por último está el uso de criterios diagnósticos. Y aquí ya entra el neuropediatra, el psiquiatra, por ahí uno que otro psicólogo también, ¿por qué no? Usualmente nos apoyamos del DSM-5 o el CIE, bueno, CIE-10, CIE-11, ¿sí? Entonces, Jenny, pero si yo tengo o he visto que mi paciente o mi familiar tiene algunos rasgos, ¿cómo debo hacer para poder brindarle la atención, ¿no? Puedes hacer una derivación a algún neuropediatra. Aquí, por ejemplo, en Perú, hay un colegio que se llama Siempre Amanecer, ya que son especializados en niños con TEA. Yo he trabajado con ese centro, no en el centro, sino con el centro en el sentido que he derivado casitos a ese centro para poder hacer descartes, ¿no? Si es que yo he visto por ahí alguna conducta que puede ser vinculada a, entonces digo, ok, te voy a mandar a este colegio porque las evaluaciones hasta ese entonces eran gratuitas. Sí, a ver, actualmente no sé cómo se estarán manejando, pero sí recuerdo que las evaluaciones eran gratuitas para poder saber cuál era el nivel de TEA que estaba presentando este estudiante o este paciente, ¿sí? Según eso, ya este colegio, que es especializado en TEA, lo que va a hacer es asignar un aula para el pequeño, ¿sí? Va a depender de cómo avanza, de cuáles son sus herramientas, qué estrategias tiene, entre otras características. ¿Sí, chicos? Ok, continuamos entonces. Ahora sí, vamos a revisar un casito. Yo se los voy a leer y la idea es que ustedes me puedan decir si es un caso TEA o es un caso de conducta problema. Ya pasó ahora sí el camión de basura. Ok, chicos, lo siento. Coméntenme, chicos, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, consulta? Pueden hacerlo. Ese es el momento propicio. Ha sido un día bastante accidentado, ¿verdad? Que se me ve el internet, que viene el camión de basura. Ok, no hay preguntas entonces hasta ahora, ¿verdad? Buenas. Ok, no hay problema, no hay problema. O pueden ser dos cosas. Solo el centro. Solo el centro. Ah, ok. Les voy a pasar por aquí. Ah, ok, buena pregunta, Inés. Inés nos pregunta, ¿solo el centro diagnostica TEA? No, existen otros lugares también donde te pueden hacer un diagnóstico. Existen lugares privados. Por aquí, en Lima, hay uno por Independencia, que es casi, bueno, es en el Cono Norte, que también te hace un diagnóstico. El centro se llama Psiconet. Psiconet. Correcto. Y claro, ahí sí te cobran, ¿no? Por hacerte el descarte. Ya si es que tú buscas algo gratuito, ¿no? Sin tanto papeleo, entre otras cosas, porque claro, como el colegio Siempre Amanecer es un colegio privado, claro está, el interés es que matricules a tu pequeño, pues, a este lugar,
¿no? Pero también, si tú estás buscando algo más asequible aquí en Perú, lo puedes hacer por medio del SIS. No te prometo que pueda haber calidad, porque sabemos que el SIS es, su sistema es paupérrimo en muchas de sus condiciones, pero es una opción también. Puedes ir a los centros de salud mental, también ahí te pueden hacer algún descarte. Esas son algunas de las opciones que podemos tener. Ujú. Ah, ok, Inés comentó, en ese lugar diagnostican TEA o también TDAH. Ambos pueden diagnosticarte TEA, TDA, TDAH. Ujú. Lucía nos comenta, a ver, a mi hijo le diagnosticaron en la clínica San Juan de Dios en el centro. Ah, ya, claro, también. O sea, en centros clínicos también te pueden hacer el diagnóstico o el descarte. Claro que sí. Ah, Valeria comenta, ¿se puede diagnosticar adultos? Sí, claro que sí, sí se puede hacer todavía el diagnóstico. Claro que sí. Ahora, ojo, o sea, por ahí sé que puede salir la preocupación, ¿no? ¿Qué tan autónomo puede ser un niño TEA? ¿Pueden tener familia? ¿Pueden tener una educación universitaria? En mi experiencia, trabajando sobre todo con adolescentes, jóvenes ya, con TEA nivel uno, he visto que sí, o sea que sí. Por ahí una vez me preguntaron, Jenny, ¿y los chicos con TEA se enamoran? Claro que se enamoran, ¿cómo no se van a enamorar? Sí, efectivamente. ¿Pueden hacer familia? Sí, pueden hacer familia. ¿Son funcionales? Sí, solo que va a depender de ciertos rasgos para poder comprender cómo lo hace, ¿no? Y bueno, hay lamentablemente en el caso del TEA nivel 3 que pueden haber ciertas restricciones, ¿no? Por la manera en la que se expresa eh, ciertas características, la impulsividad, ¿no? Entre otros. Nuevamente, no es que los niños con TEA nivel 3 ya estén excluidos de un crecimiento personal, profesional, no, no va tanto por ahí. Pero sí es cierto que tienen mayores dificultades para adaptarse al sistema, ¿no? Al ámbito social, ¿no? El tema de la impulsividad es algo que asusta a veces a gran parte de la población o a las personas con las que interactúan y no es para menos cuando no están familiarizados, ¿sí? Entonces, pero hay muchos rasgos que pueden influir. Jenny, yo tengo un niño con TEA nivel 2. ¿Eso significa que no va a poder interactuar nunca jamás? No, no necesariamente tiene que ser así. Va a depender de cómo está recibiendo su acompañamiento familiar. Eso también es muy importante. He tenido niños también con TEA nivel uno que, a pesar de ser nivel uno, no se han logrado interactuar o integrar con sus pares, ¿no? O a nivel social. Pero ha sido más que nada porque su contexto familiar no lo está ayudando a hacer esto. ¿Me dejo entender? Entonces ahí les voy lanzando esa info, ¿no? Que es importante. Y también saber o recordar qué tan importante es el acompañamiento escolar y familiar también. Ujú. Lucía dice, ah, pero sí se puede diagnosticar adultos a mí, se me estaba yendo. Lucía dice, en el centro de salud mental pasó por psiquiatría, me diagnosticó, pero no me dice el nivel de grado. En el centro TEA sí me dio el informe completo. Ujú. Pasó por el neuropediatra y lo derivo a 3 sesiones de neuropsicología. Y luego pasó nuevamente por el neuropediatra y me dio su informe completo. École. Esa es la diferencia, ¿no? Entre trabajar con un neuropediatra, un psiquiatra, ¿no? Y también los centros. No les voy a mentir, la atención de los centros privados como nacionales son totalmente diferentes, ¿no? La atención puede variar muchísimo aquí en Perú. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Eh, Inés dice, los niños con esas condiciones les cuesta socializar con otros. Sí, les puede costar, pero recuerden, o sea, va a depender mucho también de el entorno que los rodea, ¿no? Qué tanto como familia, como, como grupo de área de apoyo, ¿no? Están impulsando al pequeño a integrarse, ¿no? Al medio que los rodea. Eso también es importante. Claro que sí. Recuerden, es como si tuviéramos, y hace poco tuve un estudiante que tenía niveles altos de ansiedad y resultaba que había desarrollado esos niveles altos de ansiedad
no porque, no, lo heredó o algo por el estilo, lo desarrolló por el contexto en el que vivía, porque había mucha frustración, mucha castración también en el ámbito familiar, eran muy rajatablas, y eso qué cosa generó, produjo que este joven pueda desarrollar esos niveles de ansiedad elevados. Entonces, el contexto en el que nos desenvolvemos puede ayudarnos a crecer o nos puede hundir. ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Y ahí el dilema. Así que, ya, por aquí me comentaban que querían la dirección, ¿verdad? La dirección de Siempre Amanecer, ¿cierto? Vamos a buscarlo por aquí. Vamos a buscarlo por aquí, por aquí, por aquí. Ya. A ver, yo tengo por aquí, les voy a pasar la página de Facebook para que ustedes también lo puedan revisar. Ahí está la información más completa. No voy a hacer que me guíe de lo que sale en Google y los mando al desvío, porque sí me ha pasado. Entonces, mejor ahí, para que puedan revisarlo con calma, ¿sí? Ahora sí, vamos a revisar este caso, chicos, porque nos estamos yendo por las ramas. Ok, ese es el primer caso, que es el caso de Diego. Diego es un niño de 7 años, está cursando el segundo grado de primaria y en el aula suele interrumpir constantemente, se levanta sin permiso y responde de manera desafiante. Imagínate, cuando la docente le llama la atención. Ahora, cuando se le retiran ciertos privilegios, como el recreo o el área de juegos, Diego modifica su conducta temporalmente. ¿Cómo así? ¿Qué hace Dieguito? Bueno, en casa, sus padres refieren que cuando se establecen límites claros, Diego coopera mejor, ¿no? Entonces, Diego comprende las reglas, puede explicar por qué fue sancionado y en ocasiones reconoce que se comportó así porque estaba aburrido o quería llamar la atención, vaya. En el recreo juega con otros niños, negocia reglas y muestra interés por liderar los juegos. Ok, en este caso, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Es una conducta problema o es un caso de TEA? Y si es un caso de TEA, ¿qué nivel será para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Quién da más? ¿Quién dijo yo? Por acá me comentan, Carla nos comenta que es una conducto problema, ok. Sani dice, es un niño TEA uno, confunde, ¿verdad? Claudia dice TEA. Ajá. Christopher dice TEA. María dice conducto problema. Bruno, conducto problema. Claudia, si se puede, conducta problema. Ok. Respuesta, sí, es una conducta problema. ¿Por qué? Y acá para hacer un resumen de lo que hemos estado viendo. Porque ese niño sí entiende los límites, ¿no? Y como el mismo caso lo dice, reacciona cuando, por ejemplo, se le quitan ciertos privilegios, o sea que su conducta desafiante nace en respuesta a, o sea que esa conducta tiene una razón de ser. Hay una intención para tener esa conducta. No es que lo haga sin saber, no, quiere tener un resultado, que es, por ejemplo, que le levanten el castigo. ¿Me dejo entender? Recuerden que en el caso de los niños con TEA, no hay una intención para la conducta que emiten. O sea, no es que, por ejemplo, no sé, te avienten un cuaderno, ¿no? Porque simplemente quieran llamar tu atención. No es así. O sea, lo hacen porque les cuesta regular sus emociones, ¿no? Pero cuando es una conducta problema, lo hago con una intención. O sea, yo quiero que te des cuenta que estoy molesto, incómodo, fastidiado. ¿Me dejo entender? Y bueno, en consecuencia, pues desobedezco todo lo que tú me dices hasta que no me des algo que yo quiera o no lleguemos a un consenso, a una negociación. Y acá sí paso a comentarles que una característica de los niños, acá hay comentarios divididos, ojo, pero una de las características de los niños es que pueden ser manipuladores. Ojo, pestaña y ceja, los niños tienen cierto grado de manipulación. Y ahí les voy lanzando este dato. Ahora, por favor, no vayan a su casa y le digan a sus hermanos, sobrinos, hijos, oye, tú, manipulador. No, sino que hay ciertos rasgos. No o sé, si los niños sí han desarrollado ciertos rasgos de manipulación, por eso la pataleta, por eso la rabieta, porque ellos se dan cuenta que como adulto tú no quieres vivir esas experiencias vergonzosas de tener un niño tirado en el piso. Entonces, ¿qué hace que lo hagan? Es que se dan cuenta que es incómodo para ti y por eso lo hacen. ¿Cómo se le conoce esta acción? Manipulación.
Así es. Ok. Ah, claro, Sani nos comenta, en el salón de mi niña hay un niño así y tiene TEA 1 con impulsividad. Claro, pero si, ojo, si estamos hablando de un niño con TEA 1 con impulsividad, con mayor razón les va a costar regularse, porque estamos hablando de impulsividad. Y también pues le va a costar seguir indicaciones, ¿no? Y nuevamente no lo va a hacer con una intención de perjudicar o, vamos a ponerlo así, de vengarse, ¿no? Del papá, del tutor, del profesor, etc., no. Sino que lo hacen porque no saben cómo regularse, y más si es que tiene impulsividad, ¿sí? Ok, y ese es el segundo casito. A ver, Mateo es un niño de 7 años, está en el mismo grado que Diego, imagínate. Y en el aula presenta dificultad para permanecer sentados, el cuando hay cambios de rutina y muestra crisis emocionales. Ahora, ¿qué pasa? Le cuesta seguir instrucciones grupales, pero responde mejor cuando estas son individuales, por ejemplo, y visuales. Epa, ahí ya estamos notando un indicador. Su lenguaje es literal y tiene dificultad para comprender bromas. Uy, me recordaba un poquitito. Durante el recreo suele jugar solo, alineando objetos o hablando repetidamente sobre un mismo tema de interés. Entonces, ¿qué pasa cuando se le sanciona? Cuando se le sanciona, su conducta no mejora, por el contrario, aumenta su ansiedad. La familia refiere que sus conductas están presentes desde tempranas edades y ocurren tanto en casa como en la escuela. Ok, en este caso de Mateo, ¿qué creen ustedes? ¿Es un niño con TEA? ¿Es una conducta problema? Ok, Bruno dice, en mi opinión, TEA 1. Ok, Carmen también. Ajá. Christopher dice, TEA nivel 1 o 2. Ok, María dice TEA. TEA, ok, perfecto. Ok, entonces, en este caso, por ejemplo, como bien ustedes están comentando y creo que están bastante atentos a las indicaciones, sí, estamos hablando de un caso de TEA, TEA nivel 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque como el mismo caso lo puede evidenciar, hay un tema de ansiedad. ¿Por qué? Porque su conducta pues no logra ser regulada, ¿no? Lo puede entender, más o menos darse cuenta de, pero al no ser comprendido o no ser leído como corresponde, ¿qué cosa pasa? Aumenta su ansiedad. Estas conductas no se están presentando solamente en un caso aislado, sino que se presentan desde mucho antes todavía, imagínense. Y esto qué cosa hace que se siga repitiendo y en la actualidad se siga presentando. ¿No? Reacciona también ante un salón donde hay un ambiente muy ruidoso, por ejemplo, le cuesta integrarse o interactuar en grupos, también son algunos indicadores. Mientras que en la conducta problema, no hay ese problema para integrarse o interactuar con sus pares. Sí lo puede hacer, pero muchas veces no lo hace. ¿Por qué? Porque no quiere. ¿Me dejo entender? Y allí también una de las diferencias. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a ver dos diferencias puntuales acerca de la conducta problema y el TEA, ¿sí? Ah, bueno, Inés nos pregunta, ¿y cómo ayudar en ese caso para cumplir rutinas o indicadores, indicaciones, perdón? Ok, puedes usar, por ejemplo, pictogramas, puedes utilizar, mi querida Inés, rutinas, si es en el caso de una conducta problema, economía de fichas para regular la conducta. Existen técnicas también para poder regular la ansiedad, que son técnicas de respiración de bolsillo, que lo vamos a ver igual durante las siguientes clases, no se aceleren, ¿no? Para que ustedes también lo puedan poner en práctica. Y ahí también, me parece que es en la siguiente o en la tercera clase, que les he puesto un manual, ¿sí? Para que ustedes puedan revisarlo y con tiempo puedan ver también cómo se elaboran los pictogramas, cómo puedo hacer mis rutinas, por ejemplo, ¿sí? Así que tranquilidad. Material van a tener para que lo puedan revisar. Ahora sí, continuamos. Se me va la garganta, se me seca, se me seca. Ya, algunas diferencias. Bien, en el caso de una conducta problema, como les mencionaba, tengamos presente que la conducta problema es aprendida. Ojo, toda conducta que emite un niño no es al azar, sino que es aprendida. Sí, suele estar relacionada con falta de límites claros, modelos inadecuados, factores emocionales o familiares, entre otros. ¿Sí?
Ojo, en este caso el niño puede comportarse de una manera, pero decide no hacerla, ¿sí? O no quiere hacerla, simplemente. En el caso de la conducta TEA o los niños con TEA, básicamente, como ustedes comentaban, responde a una condición del neurodesarrollo. Ojo con eso. No es intencional ni manipuladora, como les mencionaba. Los niños a temprana edad tienen ahí su grado de manipulación, ¿sí? Pero ojo, no es una manipulación con maldad, ojo con eso, sino con el fin de poder llamar la atención del cuidador, ¿sí? Entonces, y muchas de las reacciones de la conducta de un niño con TEA es que salen o se muestran porque intentan comunicar malestar, confusión o sobrecarga, ¿sí? Ahí les voy lanzando el chismecito, el chisme time. ¿Cuál es otra característica? La intencionalidad. Es decir, en la conducta problema yo busco un cambio, yo quiero obtener algo, ¿sí? Entonces, en el caso de un niño con TEA, no hay una intención de portarse mal, no lo hacen a propósito. Nuevamente, cuando ustedes vean a un niño con TEA o algún niño haciendo una pataleta, un berrinche y ven que el padre le habla y no entienden y se desesperan, recuerden, ojo, podríamos estar hablando de un niño con TEA, no necesariamente de una conducta problema. Y si lo evidenciamos así, recuerden que no es que el niño sea malcriado, no es que se quiera portar mal, no es así, sino que tiene dificultades para poder regular sus emociones y por ende reacciona de esta forma, ¿sí? Y otro dato bastante importante es que los niños con TEA no entienden, o sea, les cuesta entender o comprender las normas sociales, ¿sí? Ojo con eso, ojo, pestaña y ceja con esto. Porque obviamente si no comprenden las normas sociales, no va a entender que, por ejemplo, aventar algo a su cuidador es algo socialmente no aceptado. ¿Me dejo entender? Y si nosotros estamos ahí mirando y señalando, al contrario, en lugar de ayudar al cuidador, lo estamos poniendo entre la espada y la pared. Así que seamos un poquito más empáticos, ¿sí? Y eso aplica para todos los cuidadores, maestros, familiares, entre otros. ¿Sí? Buenazo. Ahora sí, conclusiones, porque ya nos quedan 4 minutos. Vaya, el tiempo corre. Cristina nos dice, acotando lo que usted dice, los chicos discriminan ciertas órdenes. Sí, es cierto. Así es, los pequeños pueden discriminar ciertas indicaciones, ¿no? Ciertas órdenes. Ay, qué fuerte. Así pasa, sí es cierto. Bueno, como les comentaba, como les estaba chismeando, recuerden que no toda conducta desafiante o no toda conducta problema es un indicador de TEA, ¿sí? Porque existen diferentes casuísticas que van alrededor, ¿no? De ese diagnóstico, ¿sí? Ojo, ni todo niño con TEA va a presentar conductas problemas, no necesariamente. Jenny, ¿es excluyente? Ahí sí me reservo. ¿Por qué? Porque puede que se presente, como puede que no. ¿Sí? Entonces, es importante poder evaluar, no poder observar, siempre observen antes de poder emitir una presunción diagnóstica. Y si ustedes identifican alguna de estas conductas que pueden estar dentro de una conducta TEA, antes de lanzarse a decir, esto es TEA, conversen con los padres, siempre manejen esta línea con mucho cuidado, porque es muy delgada entre un diagnóstico y la presunción, la presunción diagnóstica. Perdón, se me traba la lengua. Y es que la presunción diagnóstica, nuevamente, es lo que yo creo, considero que podría tener, ¿sí? Y tengamos mucho cuidado con cómo lo mostramos o cómo lo compartimos, porque esto puede generar frustración en los padres también. No es sencillo recibir un diagnóstico como este, ¿sí? Ahora, recuerden que la conducta problema suele ser aprendida, es intencional, recuerden, pequeño, manipulación. Ok, sensible a límites, claro que sí, y ojo también a las consecuencias. Un niño que tiene una conducta problema, si sabe que va a ser castigado o reprendido por la conducta que está emitiendo ahora, una vez que identifica la consecuencia, va, ¿qué cosa? A minorar o disminuir, mejor dicho, la conducta problema. ¿Sí? Y dice, Cristina nos dice, más aún si hay distractores o no damos órdenes claras. Exacto. Y eso lo vamos a ver en una de nuestras clases, cómo poder dar indicaciones claras, precisas. Porque, como les comento, no es lo mismo decirle a un niño con TEA, agarra tu libro, ve a la página 5, resuelve los 10, los 10 ejercicios que están ahí. O sea, es paso a paso, ¿no? Primero es mantener la visión, o sea, la mirada,
decirle, saca tu cuaderno y señalar el cuaderno, ¿no? Para que lo pueda sacar. Sí, luego indicarle en qué página están los ejercicios que se tienen que desarrollar y así sucesivamente, ¿no? Pero ya lo vamos a ver, no nos aceleremos, con tranquilidad. ¿No? Pero sí, efectivamente lo que dice Cristina es muy cierto. Hay que tener mucho cuidado con las indicaciones, ser claros, concisos y sobre todo paciencia y buen humor, porque no es sencillo, definitivamente no es sencillo, pero ustedes pues hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y eso es algo que hay que reconocer también. No es una tarea sencilla siendo cuidadores de nuestros pequeños. Y aunque no lo crean, lo que ustedes comparten con ellos es algo que ellos se van a llevar, ¿no? Y lo van a llevar como parte de su historia. Porque sí, este pacientito que tenía, como les comentaba, con TEA nivel 1, recuerda a sus cuidadores. Con cuidadores no solamente me refiero a los padres, sino a profesores que lo apoyaron, que lo incitaron, que lo motivaron. Así que ustedes tienen la oportunidad de ser parte de esta motivación de nuestros pequeños también, ¿sí? Y bueno, el TEA es una condición del neurodesarrollo, por lo que, como les comentaba, sus conductas no son manipuladoras, o no hay una mala intención ahí, ¿sí? Y básicamente para poder analizar el por qué o cómo en qué se diferencia un caso de otro, conducta problema de una conducta de TEA, hay que identificar también el origen, o sea, la intención y la consistencia de la conducta en distintos contextos, ¿no? Si esto se replica, desde cuándo ha aparecido, se han tomado medidas al respecto, cómo se ha estado manejando, esto es recurrente, ¿no? Entre otras características. ¿Sí, chicos? Entonces, bien, siendo ahora sí las 10:32, vamos a dejar nuestra sesión hasta aquí, pero igual los espero para nuestra próxima sesión, que me parece que es el miércoles, para seguir revisando por ahí algunos casitos que tenemos y también poder ver algunos ejemplos sobre cómo dar indicaciones. Me parece que en la sesión 2 o 3 ya está el manual para que ustedes lo puedan revisar. ¿Sí, chicos? Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por su tiempo. Disculpen por ahí los accidentes que ha habido durante esta sesión. Que tengan un lindo día. Cuídense, chicos. Nos vemos. Chao, chao.